El gran salón del Consejo Galáctico brillaba bajo la luz de 3 soles artificiales. El embajador Reed de los Vex estaba de pie en la entrada, sus escamas azules brillaban mientras contemplaba la magnífica vista. Después de siglos de viajes espaciales, su especie finalmente había logrado el avance tecnológico suficiente para unirse al Consejo. La cámara era enorme, con plataformas flotantes dispuestas en círculos concéntricos. Cada plataforma albergaba representantes de diferentes especies alienígenas, algunas con múltiples brazos, otras con alas y algunas que eran simplemente nubes de gas inteligente. Reed contó al menos 50 especies diferentes. Por favor, tome su lugar. Embajador. Una voz mecánica anunció que una pequeña plataforma se desprendió de la pared y flotó hacia él. Reed se subió a ella y lo llevó a un lugar vacío en el círculo exterior. El presidente del Consejo, una figura alta con piel cristalina, estaba de pie en el podio central. Bienvenidos representantes de la civilización Vex. Hoy marca su presentación formal al Consejo Galáctico, pero antes de continuar con la ceremonia, debemos abordar nuestros protocolos de seguridad estándar. Reed asintió esperando. Para escuchar. Sobre regulaciones comerciales o controles de tráfico espacial, en cambio las siguientes. Palabras del presidente lo tomaron completamente desprevenido. Ahora, votaremos sobre extender el protocolo de advertencia 147 a nuestros nuevos miembros. La moción establece que bajo ninguna circunstancia, ninguna civilización debe provocar o antagonizar a la especie conocida como humanos. Reed parpadeó confundido, había estudiado todas las principales potencias galácticas antes de venir aquí, pero los humanos no estaban entre ellos, eran una especie primitiva de un pequeño planeta llamado Tierra, apenas capaz de alcanzar su propia luna cuando los Vex revisaron por última vez. Para su sorpresa, miles de luces se pusieron verdes en toda la cámara. La votación fue unánime. No entiendo. Reed habló su traductor convirtiendo sus clics en lenguaje galáctico estándar. ¿Por qué un consejo tan avanzado temería a una especie que ni siquiera ha dominado la manipulación básica de la gravedad? Una risa profunda resonó. A través de la cámara, un miembro anciano del Consejo, el embajador Thomas de los Artari, acercó su plataforma a Re. Su piel tenía la textura de corteza antigua, y sus ojos tenían la sabiduría de siglos. Teme a Thomas. Sonrió. Sí, tal vez eso sea parte de ello, pero es más como respeto mezclado con cautela, el tipo de precaución que se muestra hacia un gigante dormido, pero son tan primitivos. Reed insistió en que nuestros últimos datos muestran que todavía usan cohetes químicos. ¿Y sus datos? Thomas interrumpió suavemente. Está desactualizado. ¿Le gustaría saber por qué existe esta advertencia? ¿Por qué todas las especies aquí, a pesar de nuestras muchas diferencias y conflictos, están de acuerdo en este punto? Reed asintió con entusiasmo. Thomas agitó su mano retorcida y apareció una pantalla holográfica en el centro de la cámara. Déjame mostrarte los registros históricos. Cuentan una gran historia. ¿Cuánto tiempo hace que comenzó esto? Reed preguntó por Galactic Standard. No hace mucho tiempo, solo hace 70 años, pero en ese breve lapso Thomas sacudió la cabeza con asombro. Bueno, déjame mostrarte exactamente lo que sucedió cuando otra especie cometió el error de subestimar a la humanidad. El holograma cambió para mostrar un planeta azul-verde, la Tierra. Comenzó con una especie llamada los Drax, pensaron mientras lo hacías. Los humanos eran primitivos y débiles. Veían a la Tierra como un blanco fácil para la colonización. Reed se inclinó hacia adelante intrigado. Y aprendieron. Thomas Dijo sombríamente lo que todos aprendimos eventualmente, que la naturaleza primitiva aparente de la humanidad no es una debilidad, es lo que los hace peligrosos. No piensan como el resto de nosotros, no actúan como el resto de nosotros, y cuando se sintieron amenazados, hizo una pausa significativa. No pelean como el resto de nosotros. La voz del presidente del Consejo atravesó la cámara nuevamente. Embajador Thomas, tiene permiso para compartir el registro histórico completo con nuestro nuevo miembro. Thomas se volvió hacia Reed, sus ojos serios. Mire. Con cuidado, joven, esta es la historia de por qué creamos nuestro primer y único protocolo de advertencia anónimo. Esta es la historia del ascenso de la humanidad y cómo le enseñaron a la galaxia una lección que nunca olvidaremos. El holograma en la cámara del Consejo cambió mostrando la Tierra como era. Hace 70 años, el embajador Reed observó cómo Thomas hizo un gesto hacia el planeta azul-verde. The Bio del Drax. Thomas comenzó a pensar que habían encontrado un objetivo fácil. Sus
Escáneres mostraron un planeta dividido en casi 200 países usando cohetes químicos primitivos y aún quemando combustibles fósiles. Hizo una pausa. Pensaron mal. El holograma mostró la flota de Drax entrando al sistema solar de la Tierra. 50 naves de guerra masivas, cada una con suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. Ni siquiera se molestaron en ocultar su aproximación. Thomas continuó: ¿por qué deberían hacerlo? Su tecnología estaba siglos por delante de la Tierra. Sus naves eran inmunes a las armas humanas primitivas, o eso creían. Reed observó cómo la escena cambiaba para mostrar la respuesta humana. En lugar de pánico, algo inesperado sucedió a las pocas horas de que las naves Drax aparecieran en el cielo. Las naciones de la Tierra hicieron algo sin precedentes por primera vez en su historia. Thomas explicó que todos los gobiernos humanos estaban de acuerdo en una cosa: la supervivencia. Compartían secretos militares, extraían recursos y unían sus fuerzas, todo en menos de un día. El holograma mostraba a líderes militares de diferentes países reunidos en un búnker subterráneo. Sus idiomas eran diferentes, pero su propósito era el mismo. Drax les dio 3 días para rendirse. Thomas dijo que pasaron esos 3 días preparándose, pero no de la manera que nadie esperaba. Reed observó fascinado cómo los humanos de todo el mundo reunían materiales extraños, pescaban, equipos de construcción e incluso herramientas agrícolas. Nada de eso parecía equipo militar. Cuando los Draa comenzaron su invasión, siguieron el protocolo estándar. Primero apuntaron a las bases militares. Thomas agitó la mano y la escena mostró naves de DRA disparando a edificios vacíos, pero los humanos ya los habían evacuado. No estaban luchando como un ejército moderno, estaban luchando como sus antepasados. Un holograma mostraba escenas que hacían que las escalas de lectura se dispararan. Ondulación en sorpresa. Barcos de pesca arrojando redes para enredar las embarcaciones de desembarco de Drax. Vehículos de construcción utilizados para crear trincheras y barreras instantáneas. Granjeros que usan fertilizantes para hacer explosivos improvisados, drones de juguete para niños que llevan pequeñas cámaras para reconocimiento. Los Drax no podían entenderlo, dijo Thomas casi riéndose entre dientes. Sus sistemas avanzados de orientación fueron diseñados para encontrar equipo militar, no barcos de pesca. Sus escudos podían detener armas de energía, pero no las redes y cables que habían preparado para luchar contra un ejército, sino que se enfrentaron a un planeta entero de supervivientes improvisados. La escena mostró la expresión confusa del comandante de un DRA, mientras su nave de desembarco fue inutilizada por lo que parecía ser una cometa de niño enredada en sus motores, pero seguramente las armas primitivas no podrían derrotar a naves tan avanzadas. Reed preguntó solo que no. Thomas estuvo de acuerdo, pero los humanos tenían otra ventaja: habían estado imaginando invasiones alienígenas durante siglos a través de algo que llamaron ciencia ficción. Ya habían pensado en innumerables formas de luchar contra fuerzas superiores. El holograma mostró a los humanos usando espejos para cegar a los sensores DRA, frecuencias de radio antiguas para confundir sus comunicaciones e incluso agua para cortocircuitar su electrónica avanzada. Dentro de una semana, los Drax perdieron 12 naves no por armas avanzadas, sino por lo que ellos consideraban trucos primitivos. Las redes de pesca enredaron sus motores, simples señales de radio, codificaron sus comunicaciones, explosivos improvisados. Dañaron su tren de aterrizaje. Reed observó cómo la poderosa flota de Drax comenzó a retirarse, pero esto es lo que realmente los aterrorizó. Dijo Thomas. Su voz se volvió seria. Durante la pelea los humanos estaban estudiando cada pieza de la tecnología de Drax que pudieron encontrar, cada nave estrellada, cada arma rota, cada computadora dañada. No solo estaban peleando, estaban aprendiendo. El holograma mostró científicos humanos examinando los restos de DRA. Sus ojos brillaban con curiosidad y determinación. Los Draa se retiraron pensando que regresarían con una flota más grande. Thomas hizo una pausa dramáticamente, pero cuando regresaron solo 10 años después encontraron algo que los sorprendió aún más que la resistencia de la humanidad. ¿Qué encontraron?, preguntó Reed inclinándose hacia adelante. Thomas sonrió sombríamente. Descubrieron que los humanos no solo habían dominado la tecnología de Drax. La tecnología la habían mejorado, y ese Human Basador es donde nuestra historia realmente comienza. El holograma en la cámara del Consejo Galáctico cambió mostrando la Tierra 10 años después de la invasión de los Drax. El embajador Thomas hizo un gesto hacia la imagen. Y Reed observó fascinado cómo se desarrollaba la escena. Lo que estás a punto de ver, Thomas explicó, que es quizás el salto tecnológico más notable en la historia galáctica. El holograma se acercó a una instalación de investigación masiva en medio de un desierto en el interior.
cientos de científicos trabajaban alrededor de piezas de naves Drax rotas, pero no solo estaban estudiando la tecnología, la estaban desarmando y reconstruyendo de formas completamente nuevas. Los humanos hicieron algo que ninguno de nosotros esperaba. Thomas continuó en lugar de simplemente copiar la tecnología Drax. Hicieron preguntas que nunca habíamos pensado en hacer. ¿Por qué funciona de esta manera? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos mejorarla? La escena cambió para mostrar a un ingeniero humano sosteniendo un núcleo de energía Drax. Junto a él estaba un nuevo dispositivo de la mitad del tamaño, pero brillando el doble de brillante. En solo 3 años no solo dominaron la tecnología de Drax, sino que la mejoraron. Sus colonias en Marte y su luna se convirtieron en campos de prueba para estas innovaciones, pero eso fue solo el comienzo. Reed observó cómo el holograma mostraba una línea de tiempo de los logros humanos. Sus escamas se ondularon con incredulidad ante la velocidad de su progreso. Año 1. Ingeniería inversa de la tecnología del escudo Drax. Año 2. Mejora de la eficiencia energética en un 300%. Año 3. Creación de sistemas de energía alienígenas híbridos. Año 4. Desarrollo de nuevos materiales utilizando metalurgia alienígena. Año 5. Construcción de su primer motor más rápido que la luz. ¡Imposible! Reed susurró, ninguna especie puede avanzar tan rápido. Eso es lo que todos dijimos. Thomas respondió con WI. Suave risa, pero los humanos tenían algo que nosotros no teníamos: miles de años de historias de ciencia ficción mientras veíamos la tecnología alienígena como misteriosa y aterradora. Habían estado imaginando y escribiendo sobre estas posibilidades durante generaciones, estaban mentalmente preparados. El holograma mostraba una nave humana rompiendo la barrera de luz por primera vez, pero a diferencia de otras especies. Naves, esta era diferente, una mezcla única de estética humana y tecnología alienígena. Mira de cerca, Thomas, señaló. Mira cómo combinan los sistemas de energía. Drax, con su propia tecnología nuclear, crearon un motor híbrido que era más eficiente que todo lo que teníamos. No solo copiaron, innovaron. La escena cambió para mostrar colonias humanas extendiéndose por su sistema solar. Su nave no se parecía a ninguna otra especie. Naves eran prácticas, robusto y de alguna manera hermoso en su forma única, pero esto es lo que realmente preocupó al consejo. Thomas dijo que su voz se estaba volviendo seria. Mira esto, un holograma mostraba un laboratorio de investigación humana. Adentro los científicos estaban desarmando y reensamblando tecnología de 5 especies alienígenas diferentes. Ellos aprendieron de todos cuando finalmente se unieron a la Sociedad Galáctica. No solo trajeron su propia tecnología, trajeron mejoras a la de todos los demás. Algunas de nuestras civilizaciones más antiguas se encontraron usando modificaciones humanas a sus propios sistemas antiguos. Reed miró fijamente los datos que se desplazaban por el pasado. ¿Cómo avanzaron siglos de tecnología en solo una década porque tenían que hacerlo? Thomas. Respondió simplemente. El ataque Drax los unió como nada antes. Cada país, cada investigador, cada recurso, todos enfocados en un objetivo, pero más que eso trajeron algo nuevo a la ciencia galáctica: creatividad humana. El holograma mostró la primera embajada humana en un mundo alienígena. Su embajador se paró orgulloso junto a su nave, una nave que de alguna manera parecía familiar y completamente extraña a los estándares galácticos. Dentro de los 15 años posteriores al ataque Drax, Thomas concluyó que la humanidad tenía colonias en otras estrellas. Tenían puestos comerciales, estaciones de investigación y una creciente flota de naves que podían superar a cualquier cosa en la galaxia, pero lo más importante era que tenían algo que ninguna otra especie había logrado: la mezcla perfecta de múltiples tradiciones tecnológicas. Reed observó mientras la escena se desvaneció y el consejo no intentó detenerlos. Thomas sonrió tristemente. Una especie intentó los meridianos, y ese joven es la razón por la que ahora tenemos el protocolo de advertencia 147, pero esa es otra parte de la historia. El holograma se atenuó dejando a Reed con una nueva comprensión de por qué esta especie aparentemente primitiva se había ganado tanto respeto y precaución de las civilizaciones más antiguas de la galaxia. El holograma, la cámara del consejo, cambió nuevamente mostrando una bulliciosa estación espacial donde naves de docenas de especies atracaban y comerciaban. El embajador Reed notó algo extraño. Muchos de los comerciantes alienígenas estaban usando dispositivos de diseño humano para realizar sus negocios. Ahora Thomas dijo que sus antiguos ojos brillaban. Llegamos a la parte donde los humanos realmente cambiaron todo, no a través de armas o tecnología, sino a través de algo mucho más poderoso: el comercio. La escena se centró en el primer puesto comercial humano en el espacio neutral. Se veía diferente de otros mercados alienígenas, más organizado, con pantallas digitales que mostraban números que cambiaban constantemente. ¿Qué son esos números? Leer preguntó señalando las pantallas. Precios de las acciones. Thomas aplicó algo que ninguna otra
especie había concebido antes de que los humanos introdujeran el concepto de empresas que cotizan en bolsa en la galaxia, pero eso fue solo el comienzo. El holograma mostró a un traidor humano explicando algo a un grupo de comerciantes alienígenas. Mientras el humano hablaba, las expresiones de los alienígenas cambiaron de confusión a sorpresa y luego a emoción. Este humano estaba explicando el seguro. Thomas continuó con la idea de que se podía pagar una pequeña cantidad para protegerse contra pérdidas futuras. Revolucionó el comercio espacial de la noche a la mañana. De repente, incluso las pequeñas empresas comerciales podían correr el riesgo de viajar por rutas peligrosas. Reed observó cómo se desarrollaban más escenas. Los humanos introdujeron nuevos conceptos uno tras otro. Sistemas bancarios que funcionaban en diferentes especies. Contratos comerciales que se podían comprar y vender. Algo llamado comercio de futuros que permitía a los comerciantes obtener ganancias incluso cuando los precios caían. Monedas digitales que funcionaban en todas partes de la galaxia. Pero esto es lo que realmente nos sorprendió. Thomas dijo agitando su mano. El holograma mostró una empresa comercial humana que acababa de perder un gran envío a manos de piratas. En lugar de ir a la quiebra, la empresa se adaptó rápidamente. Cobraron su pago del seguro. Compraron nuevas naves y volvieron a funcionar en cuestión de días. Otras especies observaron en asombro cuando los humanos convirtieron lo que deberían haber sido desastres en oportunidades. Su adaptabilidad en los negocios era tan impresionante como sus habilidades militares. Thomas explicó que cuando un enfoque fallaba, simplemente intentaban otro y otro y otro hasta que tenían éxito. La escena cambió para mostrar una gran corporación alienígena que había existido durante miles de años. Por la bancarrota, habían intentado competir con los métodos comerciales humanos y fracasaron. Muchas casas comerciales antiguas y poderosas cayeron en esos días, dijo Thomas en voz baja. No porque los humanos lucharon contra ellos, sino porque no pudieron seguir el ritmo de la innovación humana en los negocios. Reed observó cómo se desarrollaban más escenas en las que los humanos creaban redes comerciales que conectaban especies previamente aisladas con nuevos mercados. Aparecían en mundos distantes, pequeñas empresas alienígenas aprendían métodos humanos y crecían rápidamente. Las antiguas potencias comerciales luchaban por adaptarse a la nueva economía, pero seguramente algunas especies se resistieron a estos cambios. Reed preguntó. Thomas asintió. Gravemente, de hecho, el Imperio Meridiano, que había controlado gran parte del comercio de la galaxia durante milenios, trató de detener la propagación de las prácticas comerciales humanas. Prohibieron los métodos comerciales humanos en su territorio. El holograma mostró a los funcionarios de aduanas de Meridian rechazando las naves humanas y lo que sucedió. Los humanos simplemente crearon nuevas rutas comerciales alrededor del espacio de Meridian. Encontraron especies que habían sido ignoradas por las antiguas potencias comerciales y construyeron nuevas redes. En 5 años, el volumen comercial del Imperio Meridiano se había reducido a la mitad. Cambió para mostrar a los nobles meridianos discutiendo en sus grandes salones. Su alguna vez poderosa flota comercial sentada inactiva en los muelles espaciales enfrentada al colapso económico, los meridianos cometieron un error fatal. Thomas continuó su voz. Poniéndose serio, decidieron que si no podían ser humanos en el comercio, usarían la fuerza militar. El holograma mostró naves de guerra meridianas reuniéndose cerca de sus fronteras. Pensaron que debido a que los humanos habían cambiado la galaxia a través del comercio en lugar de la guerra, se habían ablandado. Pelearon. Equivocadamente, Thomas hizo una pausa mirando a Reed atentamente, y esa decisión condujo a eventos que conmocionarían a toda la galaxia. El holograma se congeló en una imagen de naves meridianas acercándose a la colonia humana. Reed notó que la expresión de Thomas se había vuelto sombría. ¿Qué pasó después? Reed preguntó. Tranquilamente, que Thomas respondió, es la parte de la historia que condujo directamente al protocolo de advertencia. 147. Pero debo advertirte, lo que vino después nos mostró a todos porque los humanos pacíficos son mucho más preferibles que los enojados. El holograma en la cámara del Consejo oscurecido. Mostrando la vasta flota del Imperio Meridiano posicionada en el borde del espacio humano, el embajador Reed notó que la expresión de Thomas se volvía solemne a medida que se desarrollaba la escena. Los meridianos. Thomas comenzó a gobernar su unidad de espacio durante más de 10,000 años. No podían aceptar que su poder se estuviera desvaneciendo debido a las prácticas comerciales humanas. Su orgullo sacudió la cabeza con tristeza. Su orgullo los llevó a cometer el peor error de su historia. El holograma mostró al emperador meridiano una figura alta con escamas doradas.
Y 6 ojos dirigiéndose a su consejero de guerra, aunque Reed no pudo escuchar las palabras. Los gestos agresivos dejaron en claro el mensaje. Pasaron 6 meses planeando su ataque. Thomas continuó. Pensaban que entendían a los humanos porque habían estudiado sus rutas comerciales y prácticas comerciales, pero no entendían que los humanos se habían estado preparando para la guerra incluso mientras comerciaban pacíficamente. La escena cambió para mostrar un pequeño mundo colonial humano. Se veía pacífico con edificios modestos y granjas esparcidas por el paisaje, un objetivo perfecto. Los meridianos pensaron que habían elegido esta colonia, Nueva Esperanza, como su primer objetivo. Los meridianos creían que destruirla obligaría a los humanos a someterse a sus restricciones comerciales. Thomas hizo una pausa. Estaban equivocados, muy equivocados. El holograma mostraba a la flota meridiana llegando a la órbita. 300 naves de guerra contra una colonia aparentemente indefensa. Los meridianos transmitieron sus demandas: someterse a sus leyes comerciales o ser destruidos. Los humanos pidieron una hora para discutir los términos. Thomas dijo que los meridianos se lo concedieron creyendo que habían ganado sin disparar un tiro. Pero, ¿sabes qué estaban haciendo realmente los humanos durante esa hora? Reed negó con la cabeza. Estaban evacuando a sus civiles a través de búnkeres subterráneos ocultos y activando sus sistemas de defensa. Sistemas. Que nadie sabía que existían porque estaban disfrazados de edificios ordinarios. Un holograma mostraba los hilos de grano de la colonia, abriendo para revelar lanzamisiles. Equipo agrícola transformado en armas antiorbitales. Incluso la pequeña nave comercial de la colonia tenía capacidades militares ocultas. Cuando se acabó la hora, los humanos enviaron su respuesta. Thomas agitó la mano y el holograma mostró un simple mensaje de texto enviado a la flota Meridian. No, lo que sucedió después hizo que a Reed se le pusieran los pelos de punta. La pacífica colonia se transformó en una fortaleza, pero no fueron solo las defensas militares las que surgieron. Los humanos habían preparado algo mucho más devastador. Lanzaron un virus informático en las redes de la flota Meridian. Thomas explicó algo que habían plantado hace meses a través de interacciones comerciales de rutina. La mitad de las naves Meridian perdieron energía antes de poder disparar un solo tiro. El holograma mostró que las naves de guerra Meridian se oscurecieron. Sus tripulaciones quedaron atrapadas dentro cuando los sistemas de soporte vital cambiaron a energía de emergencia. Las naves restantes intentaron para atacar, pero las defensas de la colonia eran mucho más fuertes de lo que nadie había esperado. Pero esto es lo que realmente sorprendió a los meridianos. Thomas continuó mientras estaban concentrados en la colonia. Flotas humanas emergieron del hiperespacio detrás de ellos, no solo naves militares, sino naves de carga reconvertidas, plataformas mineras, incluso transatlánticos de pasajeros, reequipados con armas. Reed observó con asombro cómo naves humanas de todas las formas y tamaños rodeaban a la poderosa flota Meridian, convirtieron su flota comercial en una flota de guerra. Thomas asintió exactamente. Los meridianos habían pasado siglos construyendo naves de guerra dedicadas. Los humanos simplemente se aseguraron de que cada nave que construían pudiera servir para múltiples propósitos. Era un enfoque que nadie había considerado antes. El holograma mostró el final de la batalla. La flota Meridian, una vez que el orgullo de su imperio se vio obligado a rendirse, ni un solo edificio de la colonia había sido destruido. Los meridianos esperaban desmoralizar a la humanidad atacando una pequeña colonia. Thomas dijo que en cambio aprendieron que los humanos no construyen colonias que no pueden defender, no construyen naves que no pueden pelear y lo más importante es que no hacen amenazas vacías. La escena se desvaneció para mostrar al emperador meridiano recibiendo noticias de la derrota. Sus escamas doradas habían perdido su brillo. ¿Qué pasó después de esto? Reed preguntó en voz baja que Thomas respondió que era solo el comienzo de la pesadilla de Meridiano porque ahora habían hecho algo incluso peor que atacar a los humanos. Habían enfurecido a los humanos. La pantalla holográfica en la cámara del consejo cambió para mostrar las consecuencias de la batalla de la colonia Nueva Esperanza. El embajador Reed vio cómo la expresión de Thomas se volvía sombría y asombrada. Lo que estás a punto de ver, dijo Thomas en voz baja, es porque toda la galaxia ahora está de acuerdo en que provocar a los humanos es un terrible error. El holograma mostró la respuesta humana comenzando solo 3 días después del ataque de Meridian, pero no fue lo que Reed esperaba. En lugar de una flota masiva, los humanos lanzaron lo que llamaron una respuesta integral primero. Thomas explicó que hicieron algo extraordinario.
Transmitieron evidencia del ataque de Meridian a todos los socios comerciales en la galaxia junto con prueba de sus intentos previos de negociación pacífica. La escena mostró cientos de mundos alienígenas recibiendo la transmisión. Muchos eran aliados de Meridian desde hace mucho tiempo. Dentro de una semana, la mitad de los socios comerciales del Imperio Meridian suspendieron sus acuerdos, pero esa fue solo la fase 1 de la respuesta humana. El holograma cambió para mostrar naves humanas moviéndose por el espacio, pero no estaban atacando mundos Meridian, los estaban evacuando. Los humanos anunciaron que cualquier ciudadano Meridian que se opusiera a la guerra podría buscar refugio en el espacio humano. Thomas continuó: era un tipo de guerra que nunca habíamos visto antes. No solo estaban luchando contra el ejército Meridian, estaban ganando a su población. Reed observó con asombro cómo miles de civiles Meridian aceptaron la oferta. El liderazgo del Imperio no pudo detener el éxodo, pero ¿qué pasa con la lucha real? Reed preguntó. Thomas agitó su mano y la escena cambió para mostrar operaciones militares humanas. Aquí es donde realmente revolucionaron la guerra. Mire de cerca. El holograma mostró naves humanas usando tácticas que hicieron. Las escamas de Reed ondulan con incredulidad. Pequeñas naves rápidas que podían dividirse en 3 naves separadas. Contenedores de carga que se transformaron en plataformas de defensa automatizadas, puestos comerciales que se convirtieron en centros de comando militar, equipo de minería modificado para deshabilitar naves enemigas sin destruirlas. Lo llamaron guerra adaptativa. Thomas explicó que cada pieza de tecnología humana podía ser propuesta para el combate, pero esto es lo que realmente aterrorizó a los meridianos. Los humanos estaban aprendiendo y adaptando sus tácticas durante las batallas reales. La escena mostraba a las fuerzas humanas analizando las estrategias de Meridian y desarrollando contraataques en tiempo real. Cuando los meridianos cambiaron de táctica, los humanos cambiaron más rápido. En 2 meses, los humanos habían empujado a la flota Meridian de regreso a sus mundos centrales, pero en lugar de destruirlos, los humanos hicieron algo inesperado. Un holograma mostró a un comandante humano transmitiendo un mensaje a cada mundo Meridian. La oferta era simple: ríndete y estarás protegido. Resiste y estarás aislado. Mundo. Después de que el mundo se rindió, Thomas continuó: los humanos no necesitaron disparar un tiro a la mayoría de ellos. El Imperio Meridiano, que había permanecido en pie durante 10.000 años, se estaba desmoronando en meses. Reed observó cómo el poderoso imperio se desmoronaba, pero lo que sucedió a continuación lo sorprendió aún más cuando el emperador meridiano finalmente se rindió. Thomas dijo que todos esperaban que los humanos desmantelaran el imperio por completo. En cambio, ayudaron a reconstruirlo. El holograma mostró naves de ayuda humana que llegaban a los mundos meridiano. Trajeron comida, medicinas y ayudaron a reconstruir la infraestructura dañada. Los antiguos enemigos trabajaron codo a codo. Convirtieron a sus enemigos en aliados. Reed preguntó con incredulidad: ¿mejor que eso? Thomas respondió: convirtieron a sus enemigos en amigos. Los humanos explicaron que su objetivo no era destruir los meridianos, sino mostrarles una mejor manera de existir en la galaxia. La escena mostraba la firma del Tratado de Paz. El emperador meridiano estaba junto a los líderes humanos, no como un enemigo derrotado, sino como un igual. Esta guerra duró solo 4 meses, concluyó Thomas, pero cambió todo lo que creíamos saber sobre el conflicto. Los humanos nos mostraron que el verdadero poder no se trata solo de ganar batallas, se trata de ganar la paz. El holograma se congeló en una imagen de naves humanas y meridianas patrullando juntas, pero seguramente algunas especies aún dudaban de las capacidades humanas. Después de esto, Reed preguntó. La expresión de Thomas se volvió seria. Algunos lo hicieron, pero ¿qué sucedió después en la fase final del surgimiento humano en la sociedad galáctica? Eliminó todas las dudas. El holograma en la cámara del consejo se desvaneció y regresó a su suave resplandor ambiental. El embajador Reed se sentó en silencio por un momento, procesando todo lo que había aprendido a su alrededor. Otros miembros del consejo se habían acercado para escuchar la lección de historia de Thomas, y eso nos trae al día de hoy. Thomas dijo que sus ojos antiguos escaneaban la cámara ahora. ¿Entiendes por qué existe el protocolo de advertencia 147? No se trata solo del poder militar humano o su influencia económica, se trata de algo mucho más importante. Reed se inclinó hacia adelante. ¿Qué sería eso? Imprevisibilidad. Thomas, respondió: todas las demás especies en la galaxia. Sigue patrones. Las razas guerreras siempre luchan, las especies comerciantes siempre negocian, las pacíficas siempre buscan el compromiso, pero los humanos. Hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. Los humanos pueden ser todo lo que necesiten ser. El holograma mostró escenas finales de todo el espacio humano, una nave médica humana ayudando a las víctimas de un desastre natural en un mundo alienígena, ingenieros humanos enseñando
Su tecnología a antiguos enemigos comerciantes humanos trabajando junto a los mercaderes meridianos, naves de guerra humanas, patrullando sectores peligrosos, protegiendo naves de todas las especies. Mira estas escenas, Thomas. Continuó hace 10 años, los meridianos eran sus enemigos acérrimos, ahora son uno de los aliados más cercanos de la humanidad. Hace 5 años, los Draas eran temidos asaltantes, hoy son traidores pacíficos, gracias a la influencia humana. Reed Scala sondeó en confusión, pero, ¿cómo lograron todo esto tan rápido? Porque los humanos entienden algo que al resto de nosotros nos llevó milenios aprender. Thomas explicó que la galaxia no necesita gobernantes. Necesita vecinos. Los humanos no quieren controlar a otras especies, quieren vivir junto a ellas, pero su voz se puso seria. No tolerarán amenazas a la paz. El holograma mostró el estado actual del espacio humano, centros comerciales masivos donde se reunían cientos de especies especiales. Los centros de investigación avanzada eran los humanos, compartían tecnología, estaciones de defensa que protegían sectores enteros, colonias pacíficas donde humanos y alienígenas vivían juntos. Hoy, Thomas, continuó, la humanidad mantiene la flota de mantenimiento de la paz más grande de la galaxia. Sus naves patrullan rutas comerciales, rescatan naves varadas y se defienden de piratas. Han creado el sistema de respuesta de emergencia más efectivo que jamás hayamos visto y sin embargo, ¿qué? Redas y sin embargo siguen construyendo más naves, mejorando su tecnología, entrenando a sus fuerzas, no porque quieran la guerra, sino porque recuerdan la lección de la invasión. Drax, la paz debe ser protegida. El holograma mostró una escena final, la Tierra, la humanidad, mundo natal, ahora rodeado de estaciones orbitales y lleno de actividad, así que verás. El embajador Reed Thomas concluyó que el protocolo de advertencia 147 no se trata solo de evitar conflictos con los humanos, se trata de comprender la simple verdad: la humanidad siempre extenderá una mano en amistad. Primero, pero son capaces de extender un puño si se les pide esa mano. Reed miró alrededor de la Cámara del Consejo y vio los gestos de complicidad de los representantes de otras especies, y nadie los ha desafiado desde los meridianos. Thomas se rió suavemente. ¿Desafiarías a una especie que puede convertir una flota comercial en una flota de guerra en horas? ¿Que puede hacer aliados de enemigos en meses? ¿Que muestra misericordia con los derrotados, pero nunca olvida una amenaza? No, Reed, respondió en voz baja. No, no lo haría. Entonces entenderás por qué existe esta advertencia. Thomas dijo que no te estamos diciendo esto para asustarte, te lo decimos porque la humanidad se ha convertido en algo único en nuestra galaxia, una especie que se destaca tanto en la guerra como en la AS, que domina tanto el comercio como la tecnología, que puede ser tu mejor amigo o tu peor pesadilla. La voz del presidente del Consejo resonó en la cámara. ¿El representante Vex? Ahora entienda la importancia del protocolo de advertencia 147. Reed se paró en su plataforma y habló claramente. Entendemos que los Vex honrarán el protocolo, y agregó, después de pensarlo un momento, tal vez deberíamos abrir negociaciones comerciales con los humanos. Thomas sonrió. Ahora estás pensando como un verdadero miembro del Consejo. Recuerda que la humanidad no quiere enemigos, quieren socios. Elige ser lo último y nunca tendrás que preocuparte por lo primero. Cuando la sesión del Consejo terminó, Reed echó una última mirada al holograma de la Tierra. Entendí que la humanidad no era peligrosa porque fuera poderosa, era peligrosa porque era todo a la vez: guerreros de guerra y guardianes de la paz, comerciantes e innovadores, defensores y diplomáticos. La galaxia nunca había visto nada como ellos antes, y si el Consejo se salía con la suya, ninguna especie volvería a cometer el error de provocarlos.